Bendiciones, bendiciones, muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un honor, un gusto dirigirme a ustedes. Este es su hermano y amigo Richard Carrillo, desde acá, desde la ciudad de Guayaquil, en el país hermano del Ecuador. Contentos de saber que ya estamos en esta clase número 2 en cuanto a crecimiento espiritual se refiere. Estamos seguros de que el Señor desea que usted crezca, que yo crezca, que su congregación crezca, que mi ministerio crezca en caso de que tenga uno, y que no tan solamente crezcamos en el ámbito espiritual, ¿verdad? Sino en todo lo que esto conlleva y también eh, involucra, ¿no? Entonces, dicho eso, voy a compartir pantalla y también estaré dando algunas recomendaciones adicionales. Denme un segundo, por favor. Por favor, me pueden comentar si pueden ver la diapositiva. Amén. Sí se ve. Muy bien, Conforme. excelente. Mis amados hermanos, en esta noche vamos a hablar, recuerde que el tema general es crecimiento espiritual. Y alguien se podrá preguntar si acaso es la primera vez que usted está con nosotros. ¿Y qué? Hay que crecer espiritualmente como que si fuese un niño, luego un adolescente, un joven, un adulto mayor. Sí, fíjese que sí. El apóstol Pablo le llama a esto cuando le escribe a los hermanos en Filipo, la iglesia en Filipo, o a los hermanos, a los filipenses, y les dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Y en esta clase número 2, porque la semana pasada ya atendimos la clase número 1, que de una u otra manera usted tendrá que buscar o preguntar qué se dijo en la clase número 1, porque esta es la clase número 2. Edades y etapas de crecimiento espiritual. Bienvenidos a nuestra segunda clase sobre el crecimiento espiritual. Hoy exploraremos las diferentes etapas del desarrollo espiritual, basándonos en un texto bíblico que es muy importante. Lucas capítulo 2, verso 52, donde vemos cómo Jesús mismo creció de manera integral, es decir, desde su ser interior o espiritual, su alma, emociones y demás, y obviamente su vida humana, ¿verdad? Como un ser humano. A lo largo de esta presentación, analizaremos el concepto del crecimiento espiritual desde diferentes perspectivas, comparando las etapas humanas como las etapas espirituales y descubriendo las características que definen tanto la inmadurez como la madurez de nuestra fe. ¿Por qué? Porque lamentablemente creyentes inmaduros no crecen. Y si crecen, crecen en problemas, crisis, cuentos, chismes y todas esas cosas. Pero cuando un creyente aprende a madurar en su fe, todo lo que le mencioné lo maneja desde una perspectiva de madurez. Yo soy Richard Carrillo, su servidor. Adicional a eso, le invito, no le impongo, le invito y le sugiero que visite luego que usted salga de acá nuestra página de YouTube, Servicio y Discipulado. Ahí podrá encontrar eh, muchas predicaciones, talleres, seminarios que de seguro pueden edificarle a usted. Se suscribe, nos deja un comentario, una opinión, qué le ha parecido el tema y comparte, ¿verdad?
con otras plataformas, amigos, conocidos y demás en cuanto a este tema, ¿no? Y también por último puede también visitar nuestra página web www.pacuglobal.com y conocer acerca de nuestro proyecto de oración. Que dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad porque Dios mediante este fin, bueno, no este fin, el próximo fin de mes de mayo, llevaremos este proyecto de oración a la ciudad de Trujillo, en el Perú, y después a la capital, Lima. Así que sus oraciones, ya estamos conversando, orando, planificando, orquestando todo, que el Señor provea los recursos, el tiempo, las agendas, acomode todo, ¿sí? Para que todo se pueda hacer y podamos desarrollar esta capacitación con este poderoso, perdón, recurso que Dios nos ha dado. Déjeme ver si puedo bajar esta barrita. A ver, ajá. Edades y etapas. Distinción conceptual. Edad. Cuando hablamos de edad, hablamos acerca del cronos, ¿sí? Del tiempo, los días, las semanas, los meses, en cuanto a un año que alguien tiene, ¿no? Eso le conduce a identificarse. Es el tiempo cronológico medido en años que una persona ha vivido, ¿sí? Es la medida cuantitativa y objetiva. Es la progresión lineal invariable, o sea, no se puede crecer o brincar o saltar de ser un niño a ser un adulto. No, no, eso es imposible. Adicional a eso es la progresión lineal invariable, no indica necesariamente madurez espiritual. La Biblia nos recuerda que la sabiduría, por irónico que suene, no siempre viene con la edad. Usted lo puede corroborar en Job, capítulo 32, verso 9. Es decir, a veces, lamentablemente, cuando no hay un discipulado sistemático, serio, ordenado, bíblico o espiritual, con mucho respeto lo diré, porque estamos en un taller, en un seminario, en una capacitación, pero hay que darle seriedad a esto. Personas que eran, con el mucho respeto, maleantes, criminales, etcétera, a ver, cualquier grado de maldad, y vienen a Jesús, o a Cristo, o al Evangelio, y a los 2 meses ya están predicando. O sea, nadie está diciendo, o negando, o prohibiendo que eso ocurra. Pero, oye, tan siquiera tienes que hacer un discipulado de no menos de 6 meses. ¿Para qué? Para que el Señor trabaje contigo y conmigo. Pero a veces esas etapas se saltan. Acá dice que una etapa es una medida cualitativa y subjetiva. Es la progresión variable según compromiso. Esto se refleja en el crecimiento en sabiduría y en gracia. O sea, hay que cumplir etapas. Crecimiento espiritual no evade ni la edad ni la etapa en la cual usted se encuentra. Un joven tiene que recibir discipulado de joven. Un adulto tiene que recibir un discipulado de adulto. Y así sucesivamente. Como Jesús, debemos crecer en todas las dimensiones de la vida, como el texto que consideramos hace unos minutitos, ¿no? De Lucas 2:52. Así que este detalle es importante. Vamos a seguir. Deme un minuto. A ver. Y a veces así se pone este temita de en cuanto a usar esta, esta plataforma.
Déjeme hacer un pequeño resumen en caso de que usted hoy por primera vez esté en esta clase. ¿Qué se habló la clase anterior? Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de la parábola del sembrador. Ahí pusimos un fundamento bíblico. La parábola del sembrador en Marcos capítulo 4 revela cómo responden diferentes corazones a la palabra de Dios. Ahí estuvimos estudiando los 4 terrenos. El camino, que es el corazón endurecido, el pedregal, que no tiene fe, es decir, que no tiene una raíz profunda, sino que es de una fe superficial, espinos, distracciones mundanas en cuanto a las riquezas, a las preocupaciones y a los afanes de este mundo, y por último, la buena tierra, ¿no? Que es el corazón que recepta, que capta, que trabaja, el corazón que responde a esa semilla que ha sido depositada en ella. Adicional a eso, también vimos el significado espiritual de la parábola del sembrador. Cada terreno representa una etapa diferente de madurez en nuestra vida espiritual. Adicional a eso, también tratamos acerca de la aplicación práctica, cómo aplicamos la parábola del sembrador en nuestra vida. Identificar nuestro terreno. ¿Seré que soy buena tierra? ¿Seré que soy espino? ¿Seré que soy terreno pedregoso? ¿O seré que soy junto al camino? Esto nos ayuda ¿a qué? A crecer hacia la madurez espiritual. ¿Y cuál es la conexión entre todo esto? Bueno, la parábola del sembrador sienta las bases para entender las etapas de crecimiento espiritual que veremos hoy. Es decir, que si usted no ha visto, no ha oído, no ha estudiado la primera clase, de seguro no va a entender la segunda. Así que para los que recién se han conectado y no tienen la primera clase, búsquela. Y vuelvo y repito, estas clases son gratuitas totalmente. Pero si usted necesita los videos y los materiales, tiene que colaborarnos con una ofrenda voluntaria por cada clase. Así lo hemos dicho y lo vamos a hacer, ¿no? Así que vamos adelante. Introducción. Recuerda el tema, edades y etapas. Crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es el proceso por el cual una persona se desarrolla. Atención y oído, se desarrolla, no se estanca, no se queda en su relación con Dios. Profundiza su fe y refleja cada vez más el carácter de Cristo en su vida diaria. Oído y atención, relación con Dios, profundiza su fe y refleja cada vez más el carácter de Cristo en su vida diaria. Si eso no está ocurriendo en mí, si eso no está ocurriendo en usted, y si eso no está ocurriendo en la iglesia de Cristo, podemos ser cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. Así de sencillo y así de real. Así como en lo físico, en lo emocional o en lo intelectual, hay etapas que evidencian desarrollo, músculos más fuertes, capacidad intelectual para poder dirigir un banco, administrar una empresa, etc. En lo espiritual hay señales claras de progreso. Es decir, cuando esas evidencias en el mundo son obvias, la gente dice, es un doctor, porque sabe lo que hace en cuanto al estudio de los huesos, etc. Oye, es un buen gerente. Los frutos o los resultados hablan por él. Es un buen militar, etc. ¿Y de nosotros? ¿Cómo podemos certificar o garantizar que estamos creciendo espiritualmente y estamos en progreso? Vamos a ver. El cristianismo no se trata solo de un evento de conversión, sino de una vida de transformación continua. En esta clase número 2
abordaremos cómo Jesús mismo, oído y atención, yo no estoy tomando el ejemplo ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Elías, ni de Noé, ni de Abraham en esta clase. Estoy tomando el ejemplo de Jesús. Y siendo un niño, el cual es un modelo de crecimiento integral, según Lucas 2:52. Y cómo ese crecimiento puede y debe replicarse en cada creyente. Atención, no es suficiente conversión. El punto de partida de nuestra relación con Dios. Eso es simplemente la partida. Y luego de eso, la transformación, el proceso continuo de cambio interior. Y eso va a verse reflejado en la madurez, que tiene que ver con el reflejo del carácter de Cristo en nuestra vida. Mire cómo es: conversión, transformación, madurez. Yo sé que usted tal vez me dirá, hermano Richard, pero eso es aburrido. Hermano Richard, eso es tedioso. Hermano Richard, eso en mi iglesia no aman eso, no les gusta eso, y yo he optado por no hacer eso. Cuidado. Si usted me dice a mí, si usted me dice a mí que en su congregación no hay discipulado, que en su congregación no hay avance, no hay evangelismo, que el pueblo dice, uy, qué aburrido es el discipulado, pastor, por eso es que yo no vengo. Uy, qué aburrido es el estudio bíblico, por eso es que yo esos días no vengo. Con mucho respeto, hay un problema. Hay un serio problema. Y no quiero decir algo más fuerte, ¿ah? Pero igual lo voy a decir. En muchas de las ocasiones, en las congregaciones, los que no dirigen y administran no son los pastores, son los que más diezman, o los que ayudan, o los que colaboran, y hacen lo que quieran, cuando en realidad no debe de ser así. Y por favor, no lo tome a mal. Yo lo único que deseo es compartir lo que Dios me ha dado por gracia. Usted ya lo tomará o lo dejará. En fin, usted y yo en algún momento le daremos cuenta a nuestro Señor, ¿verdad? En caso de ser así. Eh, yo necesito, de una manera panorámica, de una manera general, poder tratar esto de la parte griega. Pero ¿cómo así? Porque el escritor, que es Lucas, le está escribiendo a una audiencia en griego que había recibido el Evangelio. Si hubiese sido en Ecuador, yo hubiese tomado el contexto de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, de México, de Australia. No, esto sucedió en una cultura griega. Atención, para los griegos, crecer como persona implicaba desarrollarse en tres áreas principales. Atención, que esto era para la cosmovisión de los griegos que habían acuñado el Evangelio. Principal. Como individuos, la palabra que se utiliza ahí es arete o arete, buscando la virtud o excelencia personal como ciudadano, y ahí utiliza la palabra polis, comprometiéndose con la comunidad y la política, que era muy importante para ellos, y como ser espiritual. Atención, ellos buscaban el tema de la virtud, de la excelencia a nivel personal. Ellos buscaban esta situación a nivel de ciudadanos, con el tema de la política, el tema de administrar correctamente las cosas y de la comunidad, y también como un ser espiritual. Aunque es interesante que esta relación con los dioses era principalmente ritualista, sin una verdadera transformación interna. ¿Se da cuenta? Ese pequeño detalle. Sí, que aunque adoraban muchos dioses, no había transformación, no había cambio. Y es a esa cultura que el Evangelio llega. Cuando el Evangelio llegó al mundo grecorromano, transformó radicalmente la idea del crecimiento espiritual. Ya no se trataba de cumplir con rituales o vivir conforme a una ética cívica, sino
a una conversión del corazón. ¿Se da cuenta cómo vamos? Paso a paso, peldaño a peldaño, subiendo de a poquito, no brincando ni saltando, no, de a poquito. De nacer de nuevo, de acuerdo a Juan 3:3, y crecer hasta llegar a la plenitud de Cristo, de acuerdo a Efesios capítulo 4, verso 13. Vamos a recapitular. Para los griegos que habían acuñado el evangelio, arete, virtud o excelencia personal. Eso era para ellos lo que significaba el crecimiento humano. Luego el polis, que era el compromiso con la comunidad en cuanto a la ciudadanía, a la política, la parte legal, jurídica y demás. Luego, ya cuando el evangelio comienza a ser una transformación en ellos, entonces ya dejamos lo ritual, muchos dioses, y nos enfocamos en una transformación que es la conversión del corazón para llegar al punto de lo espiritual. Una relación no ritualista con los dioses, sino con el único y exclusivo Dios, que por medio de Jesús era la conexión. ¿Se da cuenta? Mire cómo aquí, nada más en esta parte, hemos desglosado ya gran parte del tema. Yo me alegro cuando alguien enseña así y sin pretender juzgar a nadie, porque cada uno tiene una metodología, una postura, una manera, una forma, un método y demás. Hay gente que debería de sentarse a estudiar en vez de estar enseñando cosas que ni ellos mismos entienden. Les haría bien que estudien, que se preparen, ¿sí? Para que los que lo escuchan, mantenga su micro cerrado, por favor. Sigamos. Hermano Sebastián, mantenga su micro cerrado, por favor. Gracias. Oye, Quintero estaba en la fiesta periodista. Mantenga su micro cerrado. A ver, sigamos. El contexto cultural del libro de Lucas. ¿Por qué? Porque estamos tomando el libro de Lucas. Deme un momentito que tengo que silenciar a ver a alguien aquí que está con su micro arriba. Mantenga su micro cerrado, por favor. Gracias. ¿Cuál es el contexto cultural del libro de Lucas? Lucas fue escrito por un médico griego. Hay que entender esta palabrita médico, ¿no? No es el tema, pero bueno, no es como médico de un cirujano que... No, tiene otro contexto, que luego lo podemos manejar. Dirigido a Teófilo, porque el libro fue dirigido a este hombre, un alto funcionario romano. Este libro no fue, el Evangelio de Lucas no fue escrito en la primera parte a una comunidad, no, fue escrito a un hombre importante de Roma. Y luego este hombre, de acuerdo a los historiadores, comenzó a divulgar lo que Lucas, de una manera seria, había investigado. Su evangelio está enfocado en la humanidad de Cristo y su crecimiento integral. Qué importante es esta palabra, porque estamos hablando edades y etapas del crecimiento espiritual, mostrando a Jesús como el Salvador de todos, incluyendo marginados, mujeres y gentiles. Fíjese qué detalle, un detalle no menor, que el Evangelio de Lucas, en medio de todo lo que pudiese llegar a decir, su énfasis son dos. Pueden haber más. Presentar a Jesús como el Salvador de todos y de una manera muy precisa atiende a un grupo particular, marginados, mujeres y gentiles. Ese detalle, anótelo por ahí que en algún momento lo podrá necesitar. En Lucas 2:52 vemos a un Jesús adolescente que no solo crece físicamente, sino también en sabiduría mental, gracia para con Dios espiritual y con los hombres a nivel social, lo cual refleja un crecimiento completo que abarca todas las dimensiones de la persona humana. Importantísimo.
Ahí usted puede ya de seguro leer Lucas, médico griego culto con formación helenística, destinatario, Teófilo, alto funcionario romano interesado en la fe cristiana, enfoque a la humanidad de Cristo y su crecimiento integral como modelo para todos, la audiencia universal, porque le escribe a gente que está fuera de Israel, incluyendo marginados, mujeres y gentiles. Así que este detalle, por favor, tómelo, tome nota y demás. Lucas 2:52 en 3 versiones diferentes. Este versículo clave nos muestra el crecimiento integral de Jesús desde diferentes traducciones. Cada una aporta matices importantes para nuestra comprensión. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 enfatiza el crecimiento progresivo, atención y oído, progresivo, en sabiduría y estatura. Mientras que la Nueva Versión Internacional resalta que Jesús gozaba del favor, tanto divino como humano. Por otra parte, la Biblia de las Américas mantiene un equilibrio entre ambas traducciones, perseverando la idea del crecimiento en múltiples dimensiones. En otras palabras, todas estas 3 versiones coinciden en presentar un desarrollo armonioso, oído y atención. Yo no creo en esas personas que enseñan y que predican de que ora, ayuna, métete con Dios, aunque seas un miserable, estés enfermo, no te prepares, seas un ignorante. Ese evangelio es peligroso y tóxico. Cuando usted crece, y yo también en el ámbito espiritual, usted crece armoniosamente, en armonía, integral, no es que más ni menos. Hay gente por ahí enseñando ese tipo de cosas. Y eso no es así. Usted tiene que crecer en el ámbito espiritual, intelectual, físico, social y demás. Por ejemplo, hay gente que supuestamente tiene mucho fuego, unción y todas esas cosas. Y qué ironía, tienen diabetes. Hay gente que dice que tienen poder y unción y lamentablemente sufren de sobrepeso. Algo no cuadra. ¿Cómo es eso que tú me hablas a mí de unción y de poder y tu salud es una vergüenza? Lo opuesto también es cierto. Gente intelectual que se llenan la cabeza como filósofos griegos y comienzan a refutarle a todo el mundo que están equivocados y que no es así, pero no oran, no ayunan, no evangelizan, no predican. No, no, esto es integral. Esto es integral. Todo debe de ir acorde en cuanto al crecimiento espiritual se refiere. Ahí de seguro ya usted leyó las versiones bíblicas, ¿no? Así que avancemos. Significado de edad y etapa en griego. En el texto original griego encontramos términos específicos que nos ayudan a comprender mejor el concepto de crecimiento, como por ejemplo, la palabra, algunos dicen eliquía, a mí me gusta más gelílica o geliquia, que aparece en Lucas 2:52 como estatura, oído y atención, no solo se refiere a la estatura física, sino también a la medida del tiempo vivido y a la madurez alcanzada. Los que estudian las escrituras saben que en Israel, un chico a los 12 años, el famoso Bat Mitzvah, ya era mayor de edad. Y luego el famoso Bat Mitzvot, a los 14, también. Entonces, se le da sentido y estamos corroborando lo que estamos comunicando. Aquí no estamos hablando como un gallo, un papagayo repetidor y no, no, estamos certificando lo que decimos para que luego usted lo corrobore, lo investigue y lo analice, como lo hacían los hermanos en Berea, ¿no? Con lo que Pablo les enseñaba. Aunque no existe la palabra griega exacta para etapa, el concepto se expresa mediante términos como teleos, que indican fin,
propósito o cumplimiento. Y anabasis, que denota subida o progreso, usando en otros contextos para hablar del avance o ascenso en un proceso de desarrollos. En la parte de abajo usted lo puede, es decir, para simplificar. En otras palabras, si usted y yo no estamos creciendo cada día, cada semana, cada mes y cada año en el conocimiento de Cristo, podemos ser cualquier cosa, menos la iglesia de Cristo. Así, así de crudo, así, frío, frío. De eso se trata. Estas clases de crecimiento espiritual tienen que ver con la tarea de educar y de preparar a la iglesia. Entonces, hay que crecer, hay que avanzar, hay que desarrollarse y siempre con un balance, siempre con un equilibrio. El equilibrio debe de ser bíblico. Ahí, no acá, ni allá, ni más acá. Ya le mencioné, gente que dice que tiene fuego, candela, chispa y todas esas cosas, y viven enfermos, enfermos literalmente. Y hay otros que tienen exégesis, contexto cultural histórico, saben griego, saben arameo, se han leído todos los libros habidos y por haber en cuanto a la teología, y no predican, no evangelizan, no le predican a nadie, son arrogantes, pedantes, se meten en la vida ajena de los demás y hacen pues quedar mal el evangelio, ¿no? Así que todos esos detalles a tomarlos en cuenta. Características de una persona irresponsable. ¿Y eso qué tiene que ver con una edad y una etapa de crecimiento? Tiene que ver mucho. La Biblia describe los rasgos que caracterizan a una persona inmadura e irresponsable. Estas personas suelen ser inconstantes en sus compromisos, como advierte Santiago 1:8, perdón. Sobre el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. También se caracteriza por no cumplir su palabra, algo que Eclesiastés 5, del 4 al 5 condena. Otros rasgos que incluyen la pereza en el trabajo o servicio, de acuerdo a Proverbios capítulo 6, versos 6 y 11, la imprudencia al no considerar las consecuencias de sus actos, Proverbios 14, 16, y la resistencia a recibir consejo o corrección, Proverbios 12, 1. Todos estos signos son claros de madurez espiritual. Como por ejemplo, ese famoso dicho, ¿verdad? Este es mi año, este año lo vamos a hacer, lo voy a lograr. Aquellos que no han terminado la primaria dicen, yo voy a aprender a escribir y a leer. Ya llevamos abril y no te has inscrito, ni siquiera viendo videos de YouTube para aprender a leer o a escribir. Con mucho respeto, hermanos evangélicos que sufren de sobrepeso, ya el médico le ha dicho que ese tema le puede traer problemas, taquicardias, paros cardíacos, paros respiratorios. Pero usted está esperando que el Señor le haga un milagro cuando es su responsabilidad bajar de peso. Este es mi año, voy a terminar mis estudios, voy a ser un mejor padre, voy a ser un mejor pastor, voy a ser un mejor líder, voy a discipular a mi pueblo, voy a educarlo, voy a llevarlo a la obra misionera, voy a enseñarle a ser generoso, a ser un hombre de oración, un hombre de fe, a dejar las malas mañas, las malas costumbres. Lo voy a hacer, voy a participar en el proyecto del hermano Richard. Ah, y por si acaso, todos tenemos 24 horas. Todos trabajamos o la mayoría.
A veces yo no entiendo personas que dicen no tengo tiempo. No, usted no es que no tiene tiempo, no le interesa. No le interesa, así de sencillo, no le interesa. No le interesa el discipulado, no le interesa congregarse, no le interesa estudiar, no le interesa predicarle a nadie, no le interesa hacer la obra misionera, no le interesa, no le importa, porque todos tenemos 24 horas, todos. No es que no tiene tiempo, ni yo tampoco, no sabemos administrar nuestro tiempo, que es otra cosa. Entonces, estos rasgos de gente irresponsable, inconstantes en sus compromisos, no cumplen sus palabras, pereza en el trabajo o servicio, no consideran las consecuencias, ignoran el consejo y la corrección. Y después se enojan y se frustran cuando gente que sí hace la tarea comienzan a prosperar, comienzan a desarrollarse, comienzan a concretar las cosas y dice, ¿y por qué este tipo que tiene un mes ya predica, enseña, ha hecho un sinnúmero de cosas y yo que llevo 10 años aquí no me ponen ni tan siquiera a tomar las ofrendas? ¿Por qué? Porque es irresponsable, sencillo. Ahora, lo opuesto también es cierto. Hay gente que se prepara y demás y no lo toman en cuenta en su congregación. Yo les voy a dar un consejo. Busque un lugar donde sus dones, talentos y habilidades crezcan. Usted no puede seguir en un lugar donde no crece. Yo no puedo seguir en una institución educativa que lo único que me da es cosas rebuscadas. Y ni tan siquiera tienen un pensum académico en cuanto a la educación como sociólogo que soy. Y con todo lo demás que Dios me ha dado, la gloria es para Él. Y yo seguir en un lugar donde me entretienen, donde todos los días lo mismo. No, pues vamos, sálgase de ahí y busque un lugar donde sus dones, talentos y habilidades crezcan. Esa es la recomendación mía. Allá sabrá usted o yo si elige otra, ¿no? Entonces, estas son algunas características de una persona irresponsable. Oído y atención, bíblicamente hablando, y le estoy sustentando lo que digo con textos bíblicos. Esto es crecimiento espiritual. Amén. Un detalle, abro paréntesis, crecimiento espiritual no es a través ni de recibe, ni de imposición de manos, ni de profecía, ni que se vaya a Israel a bautizarse de nuevo en el Jordán, o que vaya a orar en el Muro de los Lamentos, o que se compre la kipá o el talib, o comience a estudiar raíces hebreas. No, es un tema personal, individual, que tiene que comenzar en el espíritu. Vamos adelante. Vea, así más o menos somos a veces, me incluyo también. Mucho trabajo, muchas reuniones, muchas reuniones con la junta directiva, juntas que juntan, no juntan nada, ¿ves? Reuniones, que esto, que lo otro, que por aquí, que por acá. ¿Para terminar en qué? Que la directiva dice no. Oye, vamos a hacer un discipulado. La directiva dice que no. Vamos a hacer una capacitación. La directiva dice que no. Vamos a financiar un proyecto para ya comprar nuestra congregación propia, un terreno, un lote, una chacra, porque ya llevamos como 20 años aquí pagando y alquilando. La directiva dice que no. Bueno, ¿quién mismo es que toma las decisiones pues, en la iglesia? La directiva, el liderazgo, el pastor o los que más diezman. ¿Cómo es la cosa? Hay que ser honesto y perdóneme, tal vez si a alguien no le gusta, pero ese es el indicativo de gente irresponsable. Mucha tarea, mucho trabajo, muchas reuniones, poco fruto, poco avance, poco crecimiento, no hay discipulado, no hay obra misionera. Maravilloso si en su congregación y en la mía hay esto. Pero en las mayorías no. Gente frustrada, gente yéndose, gente diciendo que ahí me robaron, que ahí me masacraron, en fin, cuidado con eso. Características de una persona responsable. En contraste con la irresponsabilidad, la Biblia presenta un claro perfil de una persona madura y responsable. Esta persona se caracteriza por cumplir fielmente lo que promete, como describe el Salmo 15:4. Sobre quien ha jurado un daño suyo, no por eso cambia. También trabaja con diligencia,
haciendo todo como para el Señor, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, verso 23. Además, habla establecer prioridades correctas, buscando primero el reino de Dios, de Mateo capítulo 6, verso 33. Esta persona responsable, este líder responsable, este cristiano responsable, esta dama responsable, este joven responsable, escucha y pone en práctica la palabra. Adicional a eso, demuestra fidelidad, tanto en lo poco como en lo mucho. Porque hay mucha gente que supuestamente es fiel cuando hay mucho, pero no es fiel cuando hay poco. Cuando nadie te invita, cuando tus proyectos de oración no son atendidos en primera mano, donde eres tú el que tienes que llamar, tienes que visitar, tienes que viajar, tienes que pagar, tienes que invertir. Hay que ser fiel en lo poco para que Dios te dé gracia en lo mucho. Ahí está la pirámide. Fiel en lo poco y en lo mucho. Escucha y obedece. Sabe priorizar lo correcto. Trabaja con diligencia y cumple lo que promete. Amados hermanos, estamos en una época difícil donde esta nueva generación no tiene compromiso. Y aunque no se puede generalizar, diríamos que la mayoría. Mire, por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá en mi país. Acá estamos en época de invierno y los que son de Ecuador saben. Oiga, casi que llueve durísimo, ¿ah? Y yo sé que en otros países pasa. Hablo de mi país, se inundan las calles, se llenan los sembríos, eso es todos los años. Que los arroces, que las cañas, que la cosa, que la tierra, que los animales, todos los años es lo mismo. Entonces, ¿qué me voy a poner yo a discutir con la naturaleza? O a decirle a la naturaleza que no llueva. Por favor, sean un poquito, pues, coherentes, pues, ¿no? Ahora, pasa algo, ¿verdad? Que a veces me toca a mí dar estas capacitaciones a lugares. Y con lluvia llego, y qué ironía, los hermanos que están a una cuadra no llegan, y yo que viajo 2 horas sí llego. ¿Cómo es eso? Porque eso tiene que ser indicativo de una persona responsable, y eso es la evidencia de crecimiento espiritual. Ahí está, bueno, hemos tomado ahí esa imagen de esa dama, todo en orden, cada cosa en su lugar, ¿verdad? Una persona responsable. Ahora, mire este detalle que me gustó. Comparación entre etapas humanas y etapas espirituales, ¿sí? Porque estamos hablando de edades y etapas. Existe un fascinante paralelismo entre las etapas del desarrollo humano y las del crecimiento espiritual. Así como en la vida natural, comenzamos como un niñito chiquito, chamaquito, infantes. En lo espiritual experimentamos un nuevo nacimiento de acuerdo a Juan 3:3. La niñez física corresponde al aprendizaje de la obediencia espiritual, como vemos en el joven Samuel de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10. La adolescencia encuentra un paralelismo entre el fortalecimiento de la fe, porque es como que ahí uno comienza a decir, chicas, si tengo base sólida, seré un joven espiritual firme, pero si no tengo una base sólida, como que tambaleo, ¿verdad? Mientras que la juventud se relaciona con el servicio activo. Mira esa parte, mira esa parte, vaya siguiendo la línea. La adultez espiritual se manifiesta con la capacidad de enseñar y discipular a otros con mucho respeto. Yo sí que estoy bregando con esto del discipulado, como usted no tiene idea. Y es por eso que mi proyecto de oración Abacú, que tiene que ver con discipulado en las dos estructuras de la sociedad, voy a llevarlo a toda América Latina. Este es mi proyecto que Dios nos ha dado. La gloria sea para Él. Pero no hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra fórmula bíblica
para crecer en nuestras congregaciones que el discipulado. Ahí usted puede hacer como hacían anteriormente, ¿no? La fórmula bíblica de César Castellano, el modelo, perdón, de crecimiento de César Castellano, de Ricardo Rodríguez, de Eduardo Cañas en Colombia, de Argeñal, creo que es allá en Centroamérica, pero no sé si es en Costa Rica o en Guatemala, etcétera. Pero crecimiento espiritual es con el discipulado. Ni eventos, ni congresos, ni talleres, ni seminarios, ni campañas de avivamiento, fuego, milagros y demás. No, discipulado. Todo esto que estamos haciendo es para prepararnos, para capacitarnos. Pero el modelo bíblico es única y exclusivamente y a través del discipulado. Todo lo demás es secundario. Ahí usted puede ver, ¿no? Etapa humana, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y madurez. Etapa espiritual, nacer de nuevo, aprender obediencia, fortalecerse en la fe, servir efectivamente, enseñar y discipular, reflejar el carácter de Cristo y cada uno de los textos. O sea, todo bien armadito para que usted diga, oye, esta clase 2, magnífica. Para que no digan, no entendí, no comprendí, me enredé, el hermano no explica bien. Vean, todo ordenadito de manera sistemática. Sigamos. Evidencias de un creyente maduro espiritualmente. ¿Cuáles son esas evidencias, esas características, no? ¿Cómo podemos reconocer a un creyente que ha alcanzado madurez espiritual? La Biblia, no según San Yo. La Biblia nos ofrece indicadores claros. Uno de ellos es el discernimiento espiritual, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, como menciona Hebreos capítulo 5, verso 14, ¿no? Otro indicador de que un creyente en la etapa espiritual en la cual se encuentra, fundamental es la manifestación, mire, no de los dones, no, frutos, 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 no de los dones. Eso es después, eso es más acá. Es más, los dones son el resultado de, pero lamentablemente la vieja guardia nos enseñó a orar por los dones en vez de desarrollar los frutos. Por eso que tenemos cuanto loco por ahí hablando disparates por las redes sociales. Que Dios me dijo, que Dios me habló, que por acá, una cosa terrible. Y yo no dudo de que Dios hable y se manifieste, pero no como esta gente lo enseñan por las redes sociales. La madurez también se evidencia en la firmeza ante las pruebas, considerándolas como oportunidades de crecimiento, de acuerdo a Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Finalmente, el creyente maduro muestra un compromiso activo con la unidad y edificación del cuerpo de Cristo, contribuyendo al crecimiento colectivo de la iglesia. Alguien que me diga a mí que es un maduro espiritual, pero divide al cuerpo de Cristo con su chisme, su crítica, su murmuración, su invento, hablan mal del pastor, hablan mal de los líderes, hablan mal de los misioneros, hablan mal de una cosa, hablan mal de otra. Ese cristiano no es maduro espiritualmente. Ojo, yo no estoy diciendo que no hay que hablar de manera fuerte en contra de los falsos, o de los corruptos, o de los manipuladores, o de los que inventan. Eso hay que decirlo fuerte. Pero ya dividir, dañar, destruir, meterme en la vida privada de los cristianos con el respeto que se merece. Hay líderes que se meten en la vida privada de los hermanos. ¿Qué le pasa a usted? ¿O acaso Dios me ha llamado a mí para meterme en la vida privada de la gente? ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo manejas tu vida sexual? La ropa interior que te pone. Oiga, hasta eso se ve. Es increíble. Si bien es cierto que tenemos que dar testimonio, obviamente. Y si usted es parte de una comunidad, de un concilio o de una congregación, tiene que comportarse de acuerdo a las normas que hay ahí.
Pero ya meterme yo en la vida privada, ¿qué debo de estudiar? ¿Quién debe de ser mi amigo? ¿O cuándo debo de irme de vacaciones? ¿Qué le pasa a usted? ¿O qué nos pasa a nosotros? No, así no son las cosas. Respeto, respeto. Pero en la vida privada de nadie yo no me meto, como yo no deseo que se metan en mi vida privada, a no ser que eso atente contra la integridad de otras personas. Pero bueno, perdóneme por favor si algo por ahí lo comenté. Para ir finalizando, discernimiento espiritual, fruto del espíritu, firmeza en la fe y compromiso con el cuerpo de Cristo. Recomendaciones, esta parte me gusta. Esta parte me gusta mucho. Esta parte. Esta parte me gusta porque tiene que ver recomendaciones para educar por etapas espirituales. Uno, enseñanza adaptada a cada nivel. Adaptar el contenido según la madurez espiritual. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no alimento sólido. Usted debe de identificar a quién le da leche y a quién le da vianda, para que después no tengamos esos problemas de que yo no entiendo la enseñanza que da ese hermano. Está el otro grupo. Hermano, ya nosotros no somos para tomar leche, denos carne o denos vianda. Eso lo deben de manejar los pastores y los líderes. Dos, formación de mentores espirituales. Capacitar a creyentes maduros para guiar a los nuevos. Lo que oíste de mí, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Muy pocas congregaciones se toman el tiempo de poder desarrollar ese tema. Tres, grupos específicos por etapas. Crear comunidades según niveles de madurez. Exhortar a los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas, a las jovencitas. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Cada etapa. Cuatro, acompañamiento personalizado. Discipular atendiendo necesidades individuales. A veces es duro y con mucho respeto lo digo. Personas que me llaman a mí, dicen, usted es mi pastor. No, yo no soy su pastor. No, lo que pasa es que mi pastor no me atiende, mi pastor, con mucho respeto, por favor, no vaya a tomar a mal esto. No me entiende, no me acompaña, no me visita, no me llama, solamente me llama cuando necesita los diezmos, etcétera. Eso se ve, hermano. Ya, ocupémonos de nuestros hermanos, trabajemos con ellos. Y por último, una evaluación continua de crecimiento. ¿Está creciendo tu gente o no? ¿Están avanzando tus líderes o no? ¿Están haciendo la tarea quienes están contigo o no? Eso tiene que saberlo usted. Valorar el progreso espiritual periódicamente. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esta parte la consideré importante porque nos va a evitar ese tipo de problemas que ya mencioné, ¿no? Los dos grupos, los que lamentablemente todavía tienen necesidad de leche porque no entienden, no comprenden, etcétera. Y el otro grupo que dice, hermano, pero años con lo mismo, que la Samaritana, que David Goliat, que Jonás, vamos, ya queremos carne, ya queremos vianda, entonces, y todas las demás etapas, ¿no? Que ya ahí le mencioné. Conclusión, pero antes de concluir, tengo que decirle algo a usted, que por primera vez de seguro se ha conectado hoy, y para los que van a ver este material. Tu apoyo
nos permite seguir sembrando semillas de crecimiento espiritual, como por ejemplo la parábola del sembrador. Cada contribución, por pequeña que sea, multiplica los frutos. Por eso es que te invito a que de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha bendecido, aportes una pequeña semilla, una pequeña ofrenda, una pequeña contribución. Ahí está nuestro número de cuenta para los que están en Ecuador. Nuestro número de cuenta es el 220-1815-377 del Banco del Pichincha, a nombre de Richard Carrillo Cortés. Y también lo puedes hacer por el Banco del Barrio. Adicional a eso, esta parte es para aquellos que dicen, hermano Carrillo, yo necesito este video y yo necesito este PDF, porque la clase está siendo gratuita y usted está participando. Pero si usted desea esta grabación y este material, bueno, la solicitud que le hago es que nos ayude con una ofrenda voluntaria, conforme el Señor le haya a usted bendecido. Tu generosidad permite que más personas avancen en su madurez espiritual. Porque, por ejemplo, ¿qué hago yo con la ofrenda que usted me envía? Le explico brevemente. Pagamos el Zoom ilimitado que tenemos para no estar con esa vergüenza, ¿verdad? En pleno siglo XXI. Espérese, espérese que se va a caer el Zoom. No, no, no. Pon algo que valga la pena y bendice a tu gente. Así que gracias por acompañarnos en este viaje de transformación. Juntos crecemos de leche espiritual a alimento sólido, ¿no? Así que para aquellos que necesiten el video y la grabación, una ofrenda de parte de usted ayuda. Y los que están afuera, pues bueno, luego me contactan, hablamos y le haré llegar la manera, ¿no? Que de seguro no es nada de otro mundo. Conclusión, llamado al crecimiento real. Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro modelo de crecimiento integral. Crecer como Él significa avanzar en sabiduría, madurar en la fe y vivir en armonía con Dios y con las personas. Y con las personas, no odiando, no criticando, no metiéndonos en la vida ajena de nadie. No se trata de una opción, sino de un llamado divino para cada creyente. Hoy más que nunca el mundo necesita creyentes maduros, responsables y espiritualmente fuertes. El crecimiento espiritual es el camino hacia la plenitud del plan de Dios para tu vida y también para la mía. No te detengas. Dios quiere llevarte de etapa en etapa hasta que Cristo sea formado completamente en ti y en mí. Comenzar con el viaje, ¿sabes cómo? Aceptando el llamado de crecimiento. Profundizar en la palabra como lo estamos haciendo, lo cual va a darte a ti y a mí y a los tuyos nutrición espiritual constante. Adicional a eso, y ese es uno de los propósitos principales, es servir con propósito, porque el que no sirve para servir, no sirve. ¿De qué sirve llenarnos la cabeza como filósofos griegos y decir que sabemos y que conocemos y no predicamos? No vamos al monte, a la selva, a la jungla, a la cárcel y a diferentes lugares. Y a veces nada más no a llevar una Biblia, una comida, jabones para los presos, cepillos de dientes, ropa, medicina. Y eso hay que pagar, pues. Eso hay que colaborar, eso hay que meter la mano en el bolsillo y poder también en algo bendecir la obra. Es decir, poner en práctica lo aprendido. Y por sobre todo, reflejar a Cristo, lo cual es la meta final del crecimiento. Mis amados, por último, la última ya. Quisiera que cuando usted se suscriba a mi canal de YouTube, pueda darle clic a este tema, que lo hemos hecho hace unos días atrás. Se llama Cuando el Evangelio se vuelve una rutina.
Hermano, y eso como que va con el tema de crecimiento espiritual en edad, sí. Ahí explico. Pueden haber muchísimas posturas, ¿ah? Yo no creo tener la única, pero puede ayudarle. Miren un poquitín, miren un poquitín, un poquitín. Ahí están algunos puntos, ¿no? Que estamos hablando acerca de la rutina espiritual. Vean. Pérdida de entusiasmo en la oración. O sea, este es el tema con el cual usted se va a encontrar. Ahí está. Así que ya usted se da cuenta, ¿no? De este tema, que también es parte de nuestra página, ¿verdad? Que ya mencioné hace unos, hace unos minutos. Mis amados hermanos, hemos llegado ya a la finalización de esta clase número 2, esperando que haya sido de mucho fruto, de mucho provecho. Perdóneme, por favor, algún punto, alguna palabra, alguna frase que tal vez haya sido confrontadora, pero la intención nuestra no es de destruir. La intención nuestra es educar, aportar. Ya de seguro usted tomará las conclusiones, ¿verdad? En cuanto a lo que hoy hemos dicho y hemos comunicado. Así que mis amados hermanos, muy amables, gracias por la oportunidad que hoy nos han brindado, esperando que esta clase haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. Recuerde, y con mucho respeto lo digo, 3 anuncios sencillos. Visite nuestra página de YouTube, Servicio Más Discipulado, dé un comentario y comparta la información con otros. Visite también nuestra página web abacuglobal.com, ahí va a haber un sinnúmero de información. Y aquellos, ¿verdad?, que quieran la grabación, el tema, bueno, creo que no es nada de otro mundo que usted nos pueda ayudar con una ofrenda para poder suplir algunas necesidades. Así que mis amados hermanos, gracias por la oportunidad que nos han brindado y que Dios nos bendiga.